actualizarme de mercado. Seba, ¿qué tenemos que mirar ahora en Argentina ya con unas elecciones terminadas, con un gobierno más asentado? ¿Qué tenemos que mirar para que las cosas sigan creciendo o que estemos estables? ¿Te acordás que el último stream que hicimos, que estábamos con Toto de este lado y Harry, habíamos planteado que el gobierno tenía dos objetivos en particular? Por un lado, la estabilización de la tasa de interés. Y por el otro, la acumulación de reservas. La primera, que era la estabilización de las tasas, era un poco más factible por ahí para los próximos meses. Quizás en 6 meses se estimaba que se podía llegar a lograr una estabilización de las tasas. Bien. Ahora, la acumulación de reservas es un poco más compleja. Vamos con la primera parte, donde tenemos una placa, Agus, de la evolución de la tasa en pesos de la caución a un día. A ver, ok. ¿Qué es lo que significa esto? Podemos observar que es un gráfico que ya veníamos trayendo y actualizando semana a semana, donde desde enero de 2025 hasta junio, julio, venían con una tasa bastante normal, una tasa que se mantenía en niveles de entre el 30 y 40%, que por lo menos era predecible. Bien. Y no había variaciones abruptas diariamente. Podemos ver que desde julio y hasta las elecciones le agarró un paro cardíaco y la tasa de caución empezó a ser extremadamente volátil. Tremendo. Tocando mínimos de 5% y máximos de 100% quizás hasta en un día. Es un montón. No soporta una economía de esa manera. Claro. Entonces, la puesta a punto que tiene ahora el Banco Central es intentar estabilizar esa tasa y que se mantenga por lo menos entre un rango de niveles. ¿Qué medidas tomó? Por ejemplo, una tasa que estaba las simultáneas en un 25, la bajó a un 20, que eso es uno de los primeros pasos. La expectativa inflacionaria también bajó, que vamos a ver otra placa en unos minutos donde expliquemos eso. Bien. Y son medidas que por lo menos de corto plazo van acomodando el objetivo final. Me gusta que usaste los colores de Boca también. O por lo menos de 1816. Por suerte acá los tres somos de Boca, así que podemos... Estamos muy contentos hoy, imagínate. Un saludo para el chat. Un saludo para todos en el chat. Síganos preguntando cosas. Entonces, primer objetivo que planteas de los dos es neutralizar la tasa, ¿no? Así es. Bien. Esta muestra que tenemos igual de una semana, de 10 días, donde la tasa se estabilizó entre un 20 y un 25, tampoco es tan significativa si lo queremos explayar a largo plazo. O sea, no nos comamos tampoco de que porque una semana se mantenga entre el 20 y el 23, se mantenga así durante mucho tiempo. La idea es que sí. Bien. La idea es que la credibilidad en el peso y la proyección en algunas tasas o índices ayuden a que esta tasa se mantenga, ¿no? La tasa de un día. Bien. Y vamos perdona, antes de pasar con por esa próxima placa, te llevo una pregunta que justo nos pregunta Adrián. ¿Hay que salir de los CDRs y poner más en Argentina? Bueno, justo la explicación que está dando Seba es para ver si estas variables que tenés que chequear, las que está comentando, si se empiezan a poner en orden y vamos ¿no? neutralizando un poco la volatilidad de Argentina, probablemente haya más fundamentos aún para meterse en activos argentinos. Pero me gusta, primero sigamos con lo macro, que justamente antes de la recomendación hay que entender estas cosas. A mí me gusta responder a lo Harry, lo llamo porque cada vez que le preguntan a Harry dónde, si vendo o compro, lo primero que responde es depende del riesgo. ¿No, Harry? Exacto. Siempre tener en cuenta eso. Depende del riesgo, depende del perfil del inversor. Si querés, después que terminemos del contexto macro el concepto quizás de cómo está la Argentina hoy y cómo viene evolucionando, podemos darle una respuesta por ahí más fundada. Y depende del perfil, damos distintos parámetros. Dale, me encantó. ¿Te parece? Me encantó. ¿Qué tenés aparte de esta placa? En la siguiente placa, siguiendo la curva en pesos, ¿no? Esto es la tasa de caución a un día. Hay un mecanismo para poder calcular la inflación implícita que plantea el mercado, que es la inflación break-even. Okay. Es con un instrumento que sea índice SER, como por ejemplo el TZX26, y un bono tasa fija, que es el T30J6. Es decir, ¿cuánto debería rendir ese bono para que por lo menos cumpla la parte SER? Okay. Es un estimativo que hacemos similar a veces con el dólar, ¿no? El dólar break-even. Claro. Es el mismo concepto. ¿Qué podemos observar acá? Que desde enero, observando el mismo plazo temporal que la anterior placa, hasta por lo menos julio, se mantuvo constante y siempre no llegaba a romper la barrera del 2% de inflación mensual esperada hasta el 30 de junio de 2026. Es decir, el mercado iba descontando por lo menos una inflación menor a 2. ¿Qué pasó después de julio? Y antes de las elecciones, ya el mercado estimaba una inflación quizás de 2,3% mensual. Es decir, un aumento de la inflación. Es decir, un aumento de las tasas. Es decir, todo lo que conlleva
una posible expectativa de mayor inflación en una economía. Claro. Termina siendo vos, Seba, que estás mirando esto, que lo miramos constantemente, pero para explicarle a la persona en el chat, termina siendo predice bien a la inflación, el mercado, o se suele equivocar, porque estamos viendo números capaz a principio de año que no coincide del todo con el dato de inflación en sí. El mercado lo descuenta todo. Okay. Partimos de la base, pero no siempre tiene la razón. Es por eso que no hay que tomar la inflación break-even o el dólar break-even como un dato certero. Bien. Es todo lo que estima el mercado, lo que descuenta el mercado de ese futuro. Normalmente es lo que por ahí los analistas económicos llaman como lo que quiere el mainstream. Lo que quiere la gente y lo que quiere quizás el FMI es esta inflación, o después vamos a ver estas reservas o estas tasas. Bien. Ahora, después lo que sucede, la verdad es una incertidumbre total. Bien, perfecto. Es lo que, digamos, quiere el mercado, es esto. O lo que espera el mercado de la Argentina y de las tasas. Perfecto, me encantó. Sé que me habías hablado antes sobre las tasas TAMAR. ¿Quieres explicar qué es la TAMAR? Porque se habla así en estos términos. La tasa TAMAR es la tasa mayorista del Banco Central, la cual le presta, digamos, o lo que se van convalidando tasas a lo largo del día, de esa rueda, es el promedio de ese día. La tasa TAMAR hoy está en 37.8, creo que había cerrado el viernes anterior. Y tenemos una placa, eso también, Agus, en la siguiente. Hoy te traje placas para tirar para arriba. Me encanta porque ayuda. A mí, por lo menos, aprendo visualmente. Y así los gráficos, hay que acompañar con gráficos. Está bueno. Aparte trajimos toda la curva. Hablamos de pesos, hablamos de SER y ahora vamos con la TAMAR. ¿Por qué con la TAMAR? Porque también está ligado a bonos duales. ¿Qué es un bono dual? Como el T30, creo que traje, el TTJ26. Es un bono que rinde tasa fija más TAMAR. Okay. Es decir, te promete una tasa fija y a su vez lo que vaya variando la tasa que presenta el banco día a día. Bien. Acá nos muestra el mismo cálculo que es la TAMAR break-even, que es en la línea azul, pueden observar, la tasa que se espera al 30 de junio. Es decir, está descontando una tasa continuamente a la baja. Bien. Por ahí, viendo este escenario, si lo planteamos desde una base llana y solo analizando estos tres gráficos, yo me tiraría de lleno por un dual, por una TAMAR. ¿Por qué? Porque hoy en día la TAMAR está a 37 y puede llegar a bajar hasta 25. Claro. ¿Cuándo convendría quizás un bono tasa fija en pesos? Si la tasa fija en sí baja muchísimo más que lo que tendría que bajar la TAMAR. La verdad es que seguir atado a una tasa que puede llegar a ser variable no es tan factible en Argentina si esperamos una expectativa de baja de tasas. Bien. Quizás es mejor directamente una tasa fija y no arriesgarnos demasiado. Pero eso como a modo conclusión de lo que serían estas tres curvas. Bien, me gusta. La verdad, bueno, interesante. A mí me llama mucho la atención, primero, la volatilidad que generan las elecciones. O sea, lo estás viendo conmigo, Harry, esto. Mirá cómo de repente, ¿no? En estos meses pre-elecciones, capaz veníamos de una estabilidad con cierta volatilidad, porque somos argentinos, pero cómo vuela hasta se va del gráfico de repente la TAMAR. Realmente no solo las tasas, la volatilidad que tuvimos en las tasas, sino también la volatilidad en el dólar, en los bonos soberanos, en las acciones argentinas. Un resultado diferente al que tuvimos, es decir, si ganaba, por ejemplo, Frente Patria, los bonos soberanos que hoy están volando se desplomaban absolutamente. Las acciones argentinas que venían estando hoy estaban arriba de los 2.000 puntos, podían terminar en 1.000 puntos tranquilamente. Entonces, hoy este cambio de escenario y el oficialismo que nuevamente está al mando, digamos, y que pudo imponerse a nivel nacional, genera cierta confianza en el mercado, ¿no? Bien, bien. Y sí, más que nada por el discurso que plantean de querer pagar esos bonos y tener las cuentas claras, que eso trae estabilidad de alguna forma. Nos preguntan... ¿Qué preguntan? Si los bonos en pesos pagan. Sí, en pesos pagan. Vos fijate que en el peor escenario... ¿Pero están hablando de impuestos o de renta? No, estamos hablando de renta. Yo supongo que querían hablar de las el incumplimiento, ¿no? Está bien. Claro. A ver, piensen que una cosa es tener un bono soberano, que la deuda es en dólares, y otra cosa es, por ejemplo, una Boncap, que la deuda es en pesos. Si vos estás parado en un activo LECAP, Boncap en pesos,
la deuda en pesos la van a pagar. Hay un montón de pesos Sí. en el mercado. Exacto. En el peor escenario, si tienen que salir a emitir, que obviamente este gobierno no quiere emitir, pero si tuvieran que emitir para pagar esos bonos, lo van a hacer. Claro. Ahora, los bonos soberanos, tenés que poner dólares. Bien, perfecto. Exactamente. Como para darles otro ejemplo, ¿por qué Estados Unidos es considerado de alguna forma la entidad libre de riesgo? Porque si en algún punto tiene que pagar su deuda, sale a emitir tiene la maquinita de dólares, digamos. Entonces va y te paga la deuda y listo. Sí, con el pequeño gran detalle de que puede emitir y que no genere tanta inflación porque se salen los dólares de su economía. Exacto. Se usa de manera es mundial. demandada la moneda. Es muy demandada. Bien. La ¿Qué real- más tenés, Rusito querido, Seba? Sé que trajiste muchas cosas de Argentina. Estoy viendo ahí, lo sigo leyendo en el chat. Acuérdense Sí. de seguirle poniendo me gusta, suscribirse. Más de la mitad de la gente no está suscripta al canal de los que están viendo esto. Así que póngale me gusta. Antes de seguir con lo tuyo, ¿qué más nos trajiste, Seba? Porque fuimos por lo importante. Estamos viendo la macro, cómo quedamos después de estas elecciones. ¿Qué Mirá, más? tenemos Harry para- me dio un pie fantástico y la pregunta acá del compañero, A ver. porque preguntaba, che, ¿las tasas en pesos paga, en dólares se duda un poco más? Para que se paguen los bonos en dólares se necesitan reservas. Ok. Y acordémonos que lo tenemos, nosotros le habíamos pedido prestado al FMI. Por ende también nos solicitan ciertas metas que tenemos que cumplir, que hasta ahora no las venimos cumpliendo, de reservas netas mediante su cálculo. ¿Eso ¿Bien? tiene alguna penalidad? No, ellos directamente eran las estimaciones que tenían y no hay una penalidad Claro. severa. Lo que puede llegar a pasar es que ensuciemos nuestra calidad crediticia, Ahí va. más de la que ya está, pero que no nos presten más de última. La guita ya entró Bien. a las arcas del Banco Central. Ya se encuentran con poder de fuego. Bien. Si querés vamos a la siguiente placa, Agus. Tenemos la Donde- posibilidad del swap también, ¿no? Que siempre tenés esa opción. Ajá, bien. Exactamente, tenemos el swap con Estados Unidos, que es una línea crediticia que nos abrió, que es un intercambio de monedas en realidad, donde Argentina le daría pesos a Estados Unidos y Estados Unidos a Argentina. Aún no se hizo, no se prevé que se haga en el corto plazo, pero sí es una alternativa. Y también le ofrece y están tratando una línea crediticia con distintas entidades privadas para quizás también de 20 mil millones de dólares para Argentina y que puedan tener una mayor estabilidad. ¿Por qué? Porque los bonos en dólares también se basa su rendimiento en qué capacidad de acumular reservas tiene el banco para así también pagarles. En cambio, en pesos vienen roleando continuamente. Al ser de tan corto plazo, el otro día hubo un rollover de 116%. Es decir, Tremendo. la gente, aparte de lo que ya tenía, aceptó ¿Qué la- significa eso? Como para bajarlo en términos básicos. básicamente una deuda en pesos. Por ejemplo, hoy vence la letra de noviembre, 10 ¿no, de Harry? noviembre, Vamos sí. a suponer que hoy hay licitación del Tesoro. Entonces, la letra que vence hoy, el Tesoro te da una nueva letra. Bien. Vamos a suponer a marzo 2026, que te dice, sí, yo te planteo, y ahí validan una tasa, donde todos los tenedores licitan una tasa y llegan a un acuerdo. De ahí está en el banco o en el Tesoro de convalidar esa tasa o no, porque puede decidir rolearla. ¿Qué pasó hace unos meses? Algunas quedaron desiertas, es decir, no aceptaron la licitación porque no convalidaron tasas altas previo a elecciones, y ahora están muy demandados los pesos y hubo un rollover de personas que no estaban en deuda, agarraron los pesos y dijeron voy a entrar igual a la nueva que está ofreciendo el gobierno. Bien, básicamente. Perfecto. Y esas son para aclararle a la gente, capaz que, porque decimos bonos en pesos, bonos en dólares, y mucha gente lo único que ve es en el broker un ticker, ¿no? Sí, Los bonos en pesos serían los bond caps, las LECAPs. exactamente. Bond caps, que son bonos normalmente a mayor plazo, lo que lo diferencia de una LECAP, si Bien. se quiere, que son de un menor plazo normalmente. Bien. Y los bonos en dólares, Harry, ¿cuáles serían? Por mencionar algunos. Sí, por ejemplo, el AE38 en dólares, GD35, Bien. AL35, depende el plazo y depende el bono si es ley argentina o ley extranjera. Claro, los más populares de alguna forma, que son los AL30. y Exacto, el demás. AL30 que es el que más se utiliza para hacer Perfecto. dólar net. Totalmente. Vamos a la próxima placa. A ver, Sí, Russo, sí. comentame sobre esto de las reservas. Me gusta, me interesa. Entonces, que en rojo vemos unos puntos que dice ahí, son las metas que vos decías del FMI. Son las metas que habían acordado el gobierno con el FMI, que habían proyectado. Y acá entramos en un tema muy bueno. ¿Por qué? Porque el fin de semana estuvieron hablando o mencionando que Caputo podría llegar a mencionar en los próximos 30 días una modificación del esquema cambiario. Ah, eso, tremendo ese tweet. Es una notición. Sí. ¿Qué pasa? Estos son datos del viernes. El esquema cambiario actual no ayuda a que el banco pueda acumular reservas. ¿Por qué? Porque si se encuentra continuamente rozando el techo de la banda o a 5% como se encuentra ahora el dólar mayorista,
no es tan factible y no es tan negocio acumular reservas a ese monto, a ese precio por lo menos del tipo de cambio. Entonces, lo que pueden llegar a prever, y que sería sano para la economía, y que se está hablando, no hay nada seguro todavía, hay que esperar la realidad a la anuncio oficial. Es un gran cambio porque Caputo venía diciendo constantemente, no vamos a tocar nada de lo que es el régimen Las bandas político. no se van, decía Caputo. Exacto. Entonces, las bandas no se van, pero quizás hace un breve ajuste. ¿Qué sería ese breve ajuste? Y en vez de 1% ir creciendo o ir separándose cada una de las bandas superior e inferior, haciéndolo al 1,5. Es decir, le daría mayor flexibilidad a que no esté tan cercano al techo de la banda y por ahí sea más atractivo para el banco ir comprando dólares y acumular reservas genuinas. Realmente. Perfecto. Entonces, acumular las reservas que le pide el FMI y que también le ayudan a sanear su propio banco. Que ahora mismo, de reservas netas, estamos en una mala posición, dirías. Con el cálculo de metodología del FMI sí estamos ultra negativos y estamos lejos casi por 7.000 millones de lo que ellos piden. Tremendo, básicamente. Tremendo. Entonces, claro, bueno, entiendo hacia dónde vas con esto de la noticia. La noticia en realidad es que Caputo ya dio un spoiler de que capaz se viene un cambio en la política. Dio que puede haber un breve cintureo en lo que hoy es el esquema de tipo de cambio, que se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque hasta el mercado lo está descontando. Que hablamos siempre de que el mercado lo descuenta, pero le puede errar. Hoy, casi todas las tasas fijas en pesos están rindiendo por encima, con el dólar break-even, de la banda superior. Claro. Entonces ya el mercado está descontando una posibilidad de que se estire o que sea más laxo el esquema cambiario. Lo venimos anticipando de alguna forma también. Sí. Que venimos diciendo por fundamentals, ¿no? Lo hablamos mucho Harry en otros programas. Por fundamentals no daba el sistema como para... O sea, se iba a encontrar con un cuello de botella en el punto donde estamos ahora justamente. Y que de alguna forma capaz el dólar o la banda superior se debería adaptar a un ritmo más similar a la inflación, que está cercana al 2%. Y bueno, es el cambio que spoileó Caputo diciendo que va a pasar, probablemente pase de 1 a 1,5. Veremos cómo sigue. Estaremos atentos a las noticias. Cualquier novedad que surja, obviamente la vamos a estar enviando por el canal de Telegram de BDI con sus respectivas noticias y qué hacer en base a eso. Y podemos ir a las últimas dos que traje. Para así cerramos por lo menos la macro argentina. Respondemos algunas consultas en el chat. Dale, y pasamos me encantó. a alguna otra sección o algún activo. Sí, después yo le Lo que tiene que ver, esto es buenísimo, Pedro. A ver. Es buenísimo. Hablando de volatilidad de rendimiento de los bonos, acá tenemos un gráfico que compara a los bonos de Argentina, en este caso la Argentina que vence en 2035, con bonos de países similares o aledaños, que pueden ser Angola, Egipto, Pakistán, Salvador, Nigeria. Son países que hasta hace un tiempo estaban en rendimientos similares que Argentina y que, dado a la elección de Provincia de Buenos Aires, fíjense cómo hace un pico altísimo de rendimiento y después vuelve a bajar y ya se encuentra en rendimientos iguales que Angola, que vence en 2032. Es decir, hoy en rendimiento, si se quiere, un riesgo, no sé si riesgo país, pero en rendimiento de los bonos 2035 estamos igual que Angola. Buenísimo, che, qué notición. No sé si... Qué comparación tan interesante, ¿no? Estábamos como 10 puntos más arriba hasta hace un mes. Claro, Tampoco nos hagamos que... No, lo festejo. Pero hay que ver de dónde venimos y ahí. hacia dónde vamos. Está perfecto. Lo que se puede llegar a plantear, y acá vamos a la siguiente placa, y esta es buenísima y le gusta a todo el mundo. Y acá están algunos de los bonos que comentaba Harry, que es el posible upside que le queda. Cada vez le queda menos. Pará, definime upside. ¿Es como? El upside es la variación de precio, teniendo en cuenta el cobro de cupón que le queda al bono ante una determinada TIR. Recordemos, si querés, Harry, recordemos lo que es la TIR y cómo se varía con el precio. ¿Qué relación tienen? Es una relación inversa. Siempre que nosotros tengamos una suba del precio, baja la TIR. ¿Qué es lo que ocurre? Si el riesgo país baja, porque en este caso, por ejemplo, ganó el oficialismo, el riesgo país bajó, el precio de los bonos soberanos sube y la TIR entra a comprimir, es decir, baja. Entonces, en este caso, lo que está explicando Sebas es eso, es cuánto le queda todavía al bono soberano para que suba, para que nosotros tengamos esa diferencia, incluyendo el cobro del cupón, para poder cobrar en dólares. Bien. Básicamente calculamos a un determinado momento la TIR del bono con el flujo de fondos y su nuevo precio. Con ese nuevo precio le restamos el precio actual y la diferencia. La realidad no es un cálculo muy complejo, pero la diferencia en el precio que obtendríamos es llamativa. ¿Qué es lo que pasa? Cada vez rinde menos. ¿Y cuál es el rendir menos? Que el riesgo quizás no fue bajando tanto como si bajaron el rendimiento de los bonos, el upside que le queda.
Le queda quizás un poco de potencial al tramo largo, dígase, el 38 para adelante, a partir del 35. El 35. A la se ve, curva ¿no? media, ¿no? Sería. Sí, medio larga de los bonos. Bien. Por dos cuestiones. Los de corto plazo, dígase 29 y 30, tienen mayor probabilidad de reestructuración. Bien. Tienen mucha mayor probabilidad porque son los próximos a vencer. A partir del 35 quizás tienen menos riesgo de reestructuración, y acá todo totalmente contrario a lo que dice la teoría financiera, son muchísimos más riesgosos y rinden más por esta volatilidad que pueden llegar a tener. Bien, mira, para hacer un resumen entonces de la tabla, para entenderlo un poquito mejor, si entonces un GD30, digamos, llega a una TIR del 6%, si vos compraste hoy, ganarías un 11%. Sí. Ese es tu rendimiento. Lo cual para mí ese 11% no valida para nada el riesgo de haber estado parado en un GD30. Por Bien. eso, si bajamos un poco en la fila, vamos a un GD41, por ejemplo, a una tasa del 6, que para mí es imposible. Hoy, de acá a un año, la tasa del 6 es impensable. No, tendríamos que ser un país ¿Querés que nuevo, vayamos con el ejemplo del 8? Dale, 9, vamos con el 8. 8,5. Cerramos en 8,5. Y cuando estuvo todo, ¿cuál fue el mejor momento en un que vos 10. lo viste? No, estaban cerrando en un 10%. Bien, entonces imagínate, falta un Pero poco. falta muchísimo y 2 puntos porcentuales en la tira es un montón. Bien. Entonces, si vamos a un 8, que por ahí es un escenario que es difícil de imaginarse, pero un poco más factible que el 6, un GD30 subiría en precio un 8% y un GD41 un 20%. Bien. Para que veas la diferencia cuando hablamos de, por ahí, si quieren ir por bonos soberanos, ver cuáles pueden llegar a tener mayor posibilidad de suba ante variación en precio. Perfecto. Que sería el tramo largo en este caso. Perfecto. ¿Suelen tener TIR muy distintas, Harry, los bonos cortos y los largos? Y depende ahí, sobre todo, a ver, depende si es ley argentina, si es ley extranjera. Ujú. Ahí en este caso, los bonos largos, más o menos, que están en un 10, 11% en dólares. Y después los bonos cortos pueden tener un poco más de TIR, por esto que decía Sebas, que tienen una mayor posibilidad de que lo vayan a reestructurar. Fíjense que los AL30 ya están devolviendo capital. Entonces ahí el gobierno va a tener que hacer desembolsos de dinero mucho mayores que un GD35 que te va pagando renta. Exactamente. Bien, me gusta. Bueno, hermoso todo lo que trajiste, Russo. Te agradezco por hablar de Argentina, darnos un refresh para ver cómo estamos parados y qué tenemos que buscar, ¿no? Entonces, Totalmente. hacemos un resumen breve de las cositas que teníamos que buscar. Las cosas que tenemos que seguir, decís, ¿no? Para estar bajo la lupa, en primer lugar, si siguen cumpliendo el objetivo de estabilización de tasas. Bien. Que no veamos esos picos de alta volatilidad de caución un día o de plazo fijo de cualquier tasa de referencia que utilicen. En segundo lugar, estar atentos a si logran acumular reservas. Si el esquema cambiario se modifica y es para el bien de que se le beneficie al banco acumular mayor cantidad de reservas y poder así cumplir con los objetivos que le plantea el FMI y a su vez con su deuda que tiene con el sector privado y algunos otros organismos. Después, estar atento a las noticias. Bien. Estar atento a ver si en los próximos 30 días, como mencionaban en el fin de semana, Caputo anuncia o no una modificación de este esquema cambiario. Bien, perfecto. Me encantó. Me encantó. Entonces, bueno, denle me gusta a esto, suscríbanse si les gusta esta información. Así, cada vez que subimos un video o un vivo, les salta la campanita